Isaías capítulo 66. Voy a dar lectura a los versículos 7 al 14. Isaías capítulo 66 del 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, porque la maternidad fue idea tuya, Señor. Fue un diseño tuyo para la mujer y para bendición de la humanidad. Es parte de esa gracia común que has dado a los seres humanos. Señor, bendice este tiempo. En tus manos me encomiendo, Padre, para tu dirección, para que tu palabra, Señor, traiga edificación a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. La maternidad es un símbolo de restauración y de consuelo. La maternidad es un símbolo de la obra que Dios hace con su pueblo. Hermanos, la maternidad es una maravilla. La maternidad es una cosa maravillosa, tanto el ser madre por la vía biológica o por la vía de la adopción. El ser madre es un don de Dios. El profeta Isaías, hermanos, aquí está tomando la maternidad y la está utilizando como una metáfora para explicar lo que Dios va a hacer al final de la historia con su pueblo al cual Él llamó, hermanos. Y está tomando 3 momentos de la maternidad para ilustrar esta restauración y este consuelo definitivo que Dios traerá a su pueblo. Habla del parto y usa el parto como una metáfora. Usted sabe que una metáfora es una comparación, es un uso de una figura de lenguaje que se utiliza para hacer una comparación, para dar luz a una verdad, ¿sí? Y aquí está usando el profeta Isaías la metáfora acerca de ser madre y 3 momentos de ser madre con lo que Dios va a hacer con Israel. En primer lugar, la metáfora del parto. Nos habla de restauración, de la creación de algo nuevo. La metáfora, en segundo lugar, la metáfora de la alimentación al seno materno. Eso nos habla del sustento divino para con su pueblo. Y en tercer lugar, la metáfora del consuelo materno a sus hijos nos habla de esa provisión permanente de paz duradera que Dios dará a su pueblo. Vayamos a ver la primera metáfora, la metáfora del parto. Versículos 7 al 9 dice así: antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Hermanos, el profeta Isaías vivió y ministró en la ciudad de Jerusalén, ciudad de la cual está hablando aquí en esta enseñanza. Ahí era el predicador de la corte del rey Usías. Y dice que la tradición afirma que Isaías era pariente, era primo del rey Usías. Eran muy cercanos, era el predicador de la corte. Isaías, cuyo nombre significa Jehová salva, es un nombre muy relacionado con el nombre Josué, con el nombre Jesús. Este profeta estaba casado y por lo menos tuvo 2 hijos. Eso lo dice el capítulo 8, versículo 18.
y según la tradición rabínica murió de una manera terrible, hermanos. La tradición rabínica dice que él murió aserrado por orden del malvado rey Manasés, y muy probablemente es al que se refiere el escritor de Hebreos en el capítulo 11. Isaías vivió en la época en que el gran imperio mundial era el imperio asirio, y estaba ejerciendo su ministerio profético cuando llegó el reino asirio y invadió Palestina y se llevó cautivo a todo el reino del norte. Isaías, hermanos, ejerció y ministró por alrededor de unos 50 años en Jerusalén, y fue uno de los últimos profetas en anunciar y en predicar el arrepentimiento a Jerusalén como una última oportunidad para evitar el exilio. El libro de Isaías se divide en 3 grandes secciones. Los primeros 35 capítulos son una profecía de juicio. El mensaje es profético, se anuncia el juicio del Señor, el castigo por los pecados, por el pecado específicamente de idolatría, de abandono al Dios de Israel. En los capítulos 36 al 39 hay una especie de interludio, un paréntesis histórico donde se narran algunos acontecimientos históricos, pero a partir del capítulo 40 y hasta el capítulo 66, las profecías son de paz y de restauración. Recordemos que Isaías es quizá el profeta que más habla de la persona del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro que también más habla acerca del reino mesiánico, de la consumación del reino, el reino milenial. Y justamente en esta sección nos encontramos actualmente, en esta parte final del capítulo donde él habla de cómo será ese reino final y la restauración de Israel. Cristo reinará desde Jerusalén en el milenio, cumpliendo así las profecías hechas a David y a todo el pueblo de Israel. De esto nos habla este último capítulo, amados hermanos, y para ello está utilizando una metáfora. La metáfora de una mujer que da a luz, que amamanta a sus hijos y que consuela a sus hijos. Se ha dicho, hermanos, ustedes saben que tengo el privilegio de ser médico y que revisando la literatura médica en este sentido, se dice que es imposible determinar el momento exacto del conocimiento del trabajo de parto, puesto que la terminación del embarazo es una secuencia insensible de fenómenos cuya causalidad no está plenamente establecida, por lo que se ha determinado que el trabajo de parto ha iniciado cuando al menos se cumplen estas condiciones. El cuello de la matriz está por lo menos parcialmente borrado, hermanos, y cuando ya hay contracciones, los dolores de la matriz tienen una frecuencia de 2 o más cada 10 minutos. El trabajo de parto, las que son mamás y quienes no también lo conocen seguramente, tiene 3 periodos. El primer periodo es el periodo de dilatación, donde la mujer está sufriendo los dolores. El segundo periodo es el periodo de expulsión, donde el bebé ya salió completamente del cuerpo del útero, pero todavía está dentro de la placenta. Y el tercer periodo es la expulsión de la placenta, que se llama alumbramiento. Dios, hermanos, aquí nos está llevando en estos versículos a considerar el trabajo de parto para hablar cómo Dios va al final de los tiempos, al final de la historia, va a hacer una restauración, a resurgir la nación de Israel, hermanos, en un momento, en un instante, así como lo es el trabajo del parto. El trabajo de parto, hermanos. El sufrimiento del pueblo de Israel culminará con un parto exitoso que representará dicha y prosperidad duradera. Hermanos, esta metáfora también la usó Jesús en su sermón del aposento alto, cuando estaba hablando con sus discípulos y anunciándoles que su hora de llegar, de regresar al Padre, había llegado, y que ahora ellos tendrían que continuar con la misión de expandir el reino de Dios. En Juan capítulo 16, si quieren ir conmigo a Juan 16, leo hasta el 22, dice así: dentro de poco ya no me verán más, está hablando Jesús con sus discípulos, pero tiempo después me verán de nuevo.
algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Y qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije, dentro de poco no me verán, mas tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y aquí viene la analogía, aquí viene la metáfora, versículo 21. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos y entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. ¡Qué maravilla, hermanos! Es una bendición después de estar la mujer experimentando uno de los dolores fisiológicos más terribles que un ser humano puede soportar, hermanos. Y de repente cuando ve a su hijo, ese dolor cambia en un gozo indescriptible. Y vaya que duele, hermano. Las mujeres, nosotros los hombres no podemos hablar del dolor de un parto, pero las mujeres que han sido mamás por la vía del parto puedan atestiguar de estos fuertes dolores. Yo recuerdo, haciendo mi servicio social de medicina, en una localidad de las montañas, la zona serrana del estado de Puebla, en una localidad de Teciutlán, hermanos. Ustedes saben, las clínicas de allá pues no tienen insumos, no tienen recursos. Yo era el único personal de salud que estaba ahí. No había enfermera, de hecho llegaron ya en la tarde noche y llegaron nada más la señora que iba a dar a luz y su esposo. Y yo estaba solo ahí, teníamos la indicación de no rechazar ningún trabajo de parto, además no había tiempo de referirla a hospital. Así que pues me encomendé al Señor y dije, Señor, pues la señora ya está aquí, ayúdame a atender este parto. La señora ya tenía más hijos, era lo que nosotros llamamos multigesta. Así que normalmente las señoras que van a dar a luz y que ya tienen muchos hijos, normalmente los dolores no son tan fuertes. Bueno, este no fue el caso. La señora se quejaba de intenso dolor y aún llegando el periodo expulsivo, ya el momento de dar a luz, el dolor se empezó a intensificar mucho más. Así que ya venía el bebé, hermanos, de hecho ya estaba asomando la cabecita del bebé, yo ya estaba totalmente listo, vestido con la bata, etcétera, los guantes. Y en el momento ya de expulsar al bebé, la señora se desvaneció. Sus brazos cayeron y entonces yo tenía que estar, porque el bebé ya venía en camino, yo no podía desatenderme del bebé. Y entonces el esposo que estaba ahí sosteniendo su mano le empezó a dar de cachetadas para ver si reaccionaba. Su esposa y empezó a reaccionar, pero empezó a decir unas cosas que a mí me alarmaron. Empezó a decir, abuelita, ya te estoy viendo, ya voy contigo. Y entonces yo me asusté muchísimo, hermano. Yo pensé que se estaba muriendo la señora en la cama a punto de dar a luz. Entonces, como pude, tomé la presión, vi que estaba, examiné los signos vitales lo más pronto que pude, me di cuenta que estaba bien. Y finalmente el parto salió bien, el niño nació bien, la placenta salió bien por la gracia de Dios y la señora se recuperó. El dar a luz un hijo implica dolor, hermanos, pero gracias a Dios, porque después de ese dolor hay una inmensa alegría. El paso del sufrimiento a la alegría, hermanos, en el trabajo de parto nos recuerda que estos sufrimientos que tú y yo vivimos en esta vida son temporales, un día terminarán, hermanos. No nos enganchemos demasiado en el sufrimiento que nos generan todos los males que hay en este mundo, hermanos. Estos males muy pronto pasarán. Por cierto, el apóstol Pablo en Romanos 8, hablando justamente de la metáfora de dar a luz, también Pablo la utiliza en Romanos 8, vaya conmigo, Romanos 8 a partir del versículo 18.
hablando de cómo todo es este mundo, con toda la maldad, con todo el sufrimiento, con todos los males que hay aquí, el mal moral y el mal natural que hay, hermanos, muy pronto terminará. Y la metáfora que utiliza es justamente la del alumbramiento. Dice Pablo en Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, note aquí, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. ¡Qué bendición, hermanos! Gloria a Dios por esta bendita esperanza, por esta bendita seguridad, hermanos. Estamos junto con toda la creación con dolores de parto, pero un día todo sufrimiento pasará y no se comparará este sufrimiento con la inmensa gloria que Dios nos tiene revelados a sus hijos, hermanos. Pero hay otra metáfora en nuestro pasaje base de Isaías 66, hermanos, y esta la encontramos en los versículos 10 al 12, que es la metáfora de la alimentación al seno materno. Mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman. Salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos, porque así dice el Señor: hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Hermanos, las madres son maravillosas, no solamente porque son el instrumento que Dios utiliza para traernos al mundo, sino porque también constituyen la fuente exclusiva de alimentación humana durante los primeros 4 meses de vida. No hay mejor alimento para un recién nacido que la leche materna. Aunque sabemos que hay fórmulas y hay sucedáneos de leche materna, y bueno, hay condiciones médicas que sí determinan que es preferible una alimentación alterna al seno materno por alguna infección, por alguna situación médica detectada, pero en condiciones normales no hay mejor alimento que la leche al seno materno. La leche materna es por mucho el mejor alimento, y a menos que haya una indicación, hermanos, del pediatra, debería ser lo único que un ser humano consuma antes de llegar a los 4 meses, bueno, los primeros 4 meses de vida. Noten las propiedades que tiene la leche materna, hermanos: agua, proteínas, grasas, carbohidratos, potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo, cloro, hierro, azufre, sales minerales, vitamina A, carotenoides, tiamina, riboflavina, ácido fólico, vitamina C, vitamina D. Además de todo esto, de estas propiedades nutrimentales, hermanos, la leche materna contiene anticuerpos, la inmunoglobulina G, la M y la A, hermanos, que le protegen al bebé y que los adquiere a través de la alimentación al seno materno. Se ha calculado que la leche materna, 1 litro de leche materna aporta 700 calorías al bebé. Ahora, seguramente Isaías desconocía todas estas propiedades de la leche materna, que hoy conocemos gracias a la ciencia. Sin embargo, hermanos, estoy seguro que sabía que no había otra cosa mejor que la alimentación al seno materno para un bebé. Vean cómo lo expresa Isaías: porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos, porque así dice el Señor:
Hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. ¿Qué provee la alimentación al seno materno al bebé? Aparte de la nutrición que es fisiológico, hermanos, en la alimentación al seno materno, el bebé encuentra su deleite y su paz. El bebé encuentra su deleite y su paz en el seno materno. Es decir, la alimentación al seno materno también establece un vínculo psicológico, emocional, afectivo entre el hijo y la madre. No, y las que son mamás aquí lo saben, el niño no se va a calmar, ¿verdad? Hasta que esté pegado al seno de su madre. Y así como un bebé encuentra su deleite y su paz unido al seno materno, hermanos, así el pueblo de Israel encontrará su deleite y su paz en su restauración final y definitiva de Jerusalén, en aquel reino mesiánico. En ese reino, hermanos, Dios establecerá un manantial que nunca se acabará, que nunca se secará, un río de paz. Por eso dice, tendréis paz como un río, hermanos, un río insaciable, un río incesante. Así como un bebé, hermanos, encuentra su deleite, su tranquilidad, su confianza y su paz unido al seno de su madre, así el cristiano encuentra su deleite y su paz en su comunión con Dios. No la encontrarás en otro lado, sino en comunión con Dios, unido al Señor. Dios es la fuente permanente de tu gozo, de tu satisfacción y de tu paz. No lo busques en los sucedáneos, búscalo en Dios. Pero vamos a la tercera metáfora, hermanos, la metáfora de la paz divina, versículos 13 y 14. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, al abordar este capítulo 66 de Isaías, porque actualmente, hermanos, existen movimientos que quieren enfatizar mucho, o más bien decir cosas que la Biblia no dice, ¿sí? Dios, hermanos, la palabra de Dios nos revela claramente que Dios no tiene ni sexo ni género. Sin embargo, la palabra de Dios privilegia el rostro paterno de Dios. Hermanos, Dios solamente es Padre. Y sigue siendo normativo para nosotros como cristianos el lenguaje de oración que se usa en la Biblia, llamarlo a Él como Padre. No obstante, hermanos, no hay que perder de vista que Dios, nuestro Padre, es el creador de la mujer y es el diseñador de la maternidad. Quiere decir que Dios, nuestro Padre, conoce perfectamente lo que es la maternidad. Incluso en algunas ocasiones Dios se aplica a sí mismo metáforas, pero ojo aquí, hermanos, solo son metáforas respecto a la maternidad. Por ejemplo, el libro de Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En el versículo 13 también usa una metáfora similar, como la acabamos de leer. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Jesús usó esta metáfora en el terreno de la maternidad de las gallinas cuando habló en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora, pero no olvidemos, hermanos, que estas son solo metáforas. No tenemos permitido nosotros como cristianos, hermanos, afirmar cosas como que Dios es a la vez Padre y a la vez Madre. No, eso no lo enseña la palabra de Dios. Tampoco tenemos permitirnos dirigirnos a Dios en la oración como Madre, porque la Biblia tampoco lo permite, hermanos. La Biblia no nos autoriza a hacer ese tipo de afirmaciones. Aunque haya movimientos heréticos
que andan difundiendo enseñanzas de ese tipo. Miren, hermanos, históricamente las religiones difundidas en el área circundante a Israel conocían parejas de divinidades, una divinidad masculina y una divinidad femenina. En el monoteísmo se excluyen estas parejas de dioses, hermanos. En la revelación bíblica, la esposa del Señor, es decir, es considerada la esposa del Señor la humanidad elegida. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en la iglesia lo vemos en el Nuevo Testamento. Esta historia de elección, hermanos, se realiza el misterio, en esta historia de elección se realiza el misterio del amor de Dios que Él siente por su pueblo, parecido al de un hombre con una esposa. Desde este punto de vista, la imagen femenina es de alguna forma proyectada sobre Israel y sobre la iglesia. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Isaías está comparando la metáfora y aquí la figura de la madre que da luz, de la madre que amamanta y de la que consuela, hermanos. ¿De quién está hablando, hermanos? De la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Nosotros vemos cómo también en Apocalipsis capítulo 21, y vaya conmigo, Jerusalén es comparada con una metáfora femenina. 21:1 de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Notaron? ¿De qué está hablando? De la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. Entonces, hay consistencia en lo que está enseñando Isaías y cómo se representa en la ciudad de Jerusalén en Isaías 66 y en Apocalipsis capítulo 21. En realidad, hermanos, todos sabemos, centrémonos ahora, habiendo aclarado este punto, en el consuelo materno. Cuando somos niños, y yo creo que en realidad a cualquier edad, no existe una mejor fuente de consuelo que el consuelo que proviene de una madre. ¿Cierto o no, hermanos? No existe una mejor fuente de consuelo que el que viene de nuestra madre. Y yo sé que quizá no en todos ha existido la experiencia de contar con una madre, y existe con una madre piadosa, con una madre amorosa, consoladora. Hay muchas madres en el mundo que no ejercen la maternidad bajo el modelo bíblico, hermanos. Eso lo sabemos. Y quizá esta metáfora, para muchos que no han tenido una experiencia muy buena con su madre, pues no les haga mucho sentido. Pero sin embargo, hermanos, centrémonos en lo normal, en el diseño original. Las madres son dotadas de un don especial para hacer que las penas y las cargas sean mucho más ligeras. Hermanos, como la madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré, dice Dios. Es una realidad, hermanos. Como ya lo dije, hay muchas madres que no ejercen la maternidad como debe ser, pero por regla general, una madre instintivamente tiende a proteger a sus hijos, tiende a consolarlos. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, es quizá el pueblo más odiado y perseguido en toda la historia de las civilizaciones humanas. Miren, ellos fueron esclavos 400 años en Egipto. Fueron deportados como esclavos en Babilonia por 70 años. Fueron dominados políticamente en su propio territorio, primero por los griegos, por el imperio griego, después por el imperio romano. Bajo el imperio romano, la ciudad de Jerusalén fue arrasada y el pueblo judío fue dispersado a todas las naciones. Diáspora, dispersión que duró casi 2000 años, hermanos. Y ha habido a lo largo de la historia diversos intentos para exterminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Bueno, todos sabemos del holocausto nazi, con 6 millones de judíos muertos, hermanos. Es un pueblo que ha sufrido, no hay duda alguna. Es un pueblo que en la historia ha sufrido. Dios los consolará. Dios traerá consuelo a sus hijos, Dios los restaurará. El apóstol Pablo dice que al final de los tiempos
todo Israel será salvo. Dios tiene promesas de restauración para su pueblo y consuelo tal como el consuelo que da una madre a su hijo. Amado hermano, ¿necesitas consuelo por las pruebas, por situaciones difíciles que has pasado en este mundo? ¿Sientes que nadie te quiere? ¿Sientes que todos te rechazan? Dios es experto en consolar corazones quebrantados y atribulados. Aquellos que se acercan a Él, aquellos que se unen a Él en una relación filial. Así como el consuelo materno solo es eficaz, hermanos, cuando existe un vínculo afectivo profundo entre madre e hijo. Así el consuelo divino, hermanos, solamente va a ser efectivo cuando existe una relación personal real con Dios. Esta relación solamente se da a través del sacrificio de Cristo. Para eso vino Jesucristo. Dios mismo se encarnó, nació de una virgen. Él, hermanos, tuvo una madre terrenal. Vivió una vida perfecta. Cumplió perfectamente los mandamientos de Dios. Para que esa obediencia perfecta, esa justicia fuese aplicada a nosotros los pecadores. Él fue sacrificado en la cruz, crucificado. Y en la cruz, Cristo Jesús pagó el precio por la culpa, por tu culpa y por mi culpa. Él fue tratado por Dios Padre como merecíamos ser tratados nosotros, para que nosotros podamos recibir la adopción de hijos, poder tener una relación y poder llamar a Dios Padre nuestro. Jesucristo al tercer día resucitó y hoy vive y hoy llama a todos los hombres y a todas las personas en todo el mundo que crean su evangelio y entreguen a él su vida renunciando a los pecados. Ven a Cristo. Cantábamos este bello himno. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Ven a Cristo, entrégale a Él tu vida y podrás gozar de su restauración, de su sustentación, de su alimento, pero también de su consolación. ¿Estás reconciliado con Dios a través de la obra redentora de Cristo? ¿Gozas ya verdaderamente de una real y viva relación con Dios? Ven a Cristo. Y a las madres que escuchan hoy este mensaje, vean qué maravilla Dios ha dado en el don de la maternidad. Tan grande es la maternidad, tan maravillosa, que Dios la toma como una metáfora de lo que Él va a hacer en los últimos días con su pueblo. Y de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestro tiempo presente con nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha restaurado y nos ha dado nueva vida? Nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos siendo alimentados con la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, expresión que usa el apóstol Pedro. Y nosotros recibimos la consolación cuando pasamos por tribulaciones, la consolación que procede del Espíritu Santo, hermanos. Esas son metáforas que proceden ¿de dónde? De la maternidad. Gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, amadas hermanas en Cristo. Madres piadosas, madres que comparten y que compartieron desde pequeños el evangelio a sus hijos. Por ustedes, madres que cada día abrían la Biblia en su hogar y les llevaban a sus hijos a Cristo, al evangelio, a la cruz. Hermanos, gloria a Dios por ustedes. Por esas madres que todos los días oran para que el Señor salve a sus hijos. Hay algunas de ustedes que siguen orando por la salvación de sus hijos. No dejen de orar. Las oraciones de una madre, hermanos, son escuchadas por el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que ustedes encuentren su deleite en ser madres y en el don de la maternidad. No importa si son madres jóvenes, madres maduras o madres ancianas.
Den gloria a Dios por este maravilloso don. Que el Señor, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este pasaje de Isaías vemos un símbolo de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y el símbolo que utilizas, Padre, es el de la maternidad. Gracias porque así como restaurarás en el tiempo futuro a tu pueblo Israel, Señor, como tú los restaurarás como una nación, como un pueblo tuyo, Señor, los alimentarás, los consolarás. Señor, así lo has hecho con nosotros como hijos tuyos, como hijos de Dios. Nos has hecho nacer de nuevo, nos alimentas y nos consuelas, Padre. Gracias porque nos has traído hacia ti. Y gracias te damos por la vida de cada una de las madres de esta iglesia. Bendícelas, Señor, fortalécelas en su relación con Dios. Bendícelas, Señor, en su ejercicio de su maternidad como esposas y como madres. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga y felicidades a todas las madres. Amén. Gracias, Pastor Iván, por